importante tener presente dentro de la absorción del fármaco es que va a comprender la liberación del fármaco desde la forma farmacéutica. La liberación del fármaco está incluida dentro del proceso de absorción. ¿Ya? En algunos libros de farmacología lo pueden encontrar fuera, como liberación del principio activo. Depende del libro. Pero en el fondo es cuánto de esa dosis va a estar disponible. Entonces es importante considerar que el fármaco tiene que estar disuelto. La disolución del fármaco es importante dentro de la absorción. Si el fármaco no está disuelto, no se va a absorber. ¿Se acuerdan? Entonces, como fenómeno de absorción, vamos a considerar este fármaco en el torrente circulatorio desde el sitio de administración. También considera la etapa de absorción la eliminación presistémica. ¿Sí? ¿Qué tipo de eliminación presistémica se les ocurre a ustedes? De lo que hemos hablado y también de sus clases de fisiopatología, porque recuerden que para los nutrientes es bastante similar al proceso que van a seguir los fármacos. Entonces, desde el punto de vista de eliminación presistémica, ¿se acuerdan de algo importante? La metabolización en el riñón, o sea, en el hígado. Exacto, la metabolización de primer paso en hígado. Y hay algo más que también es importante considerar, la presencia de bacterias. ¿Dónde? En el intestino. Las bacterias intestinales también nos van a metabolizar algo del fármaco, son capaces de hacerlo. Entonces también hay que considerar esta eliminación presistémica. ¿Por qué? Porque no vamos a tener toda la dosis administrada de fármaco lista para circular por nuestro sistema, por nuestro torrente circulatorio. ¿Sí? No está disponible toda. Hay una parte de esta dosis que va a ser perdida. Es importante considerar la vía de administración, ya las mencionamos, ¿cierto? Hablábamos de que hay vías más rápidas y otras más lentas, ¿se acuerdan? Mencionamos eso. Entonces vamos a tener la vía endovenosa que nos va a dar la dosis, sobre todo si se da en un bolus corto, ¿cierto? Si no es un tratamiento prolongado, si se da en forma rápida, vamos a tener la dosis disponible completa y en un tiempo rápido. Bueno, todo esto que hemos ido hablando es importante porque así podemos determinar la velocidad y la cantidad de fármaco que accede a la circulación sistémica. Y aquí es importante que no se olviden de un detalle. También hay características físico-químicas del fármaco que tenemos que considerar desde el punto de vista de la administración, porque nos van a determinar las características de disolución del fármaco, la disgregación, qué tan rápido se disgrega, y también algunas características del sitio de administración propios, ¿sí? Ya hablábamos de que el intestino es una capa unicelular, lo dijimos, ¿cierto? En cambio, el estrato córneo, la piel, tiene muchas capas. Entonces, eso significa que hay que tener una mayor liposolubilidad para cruzar esta gran cantidad de capas que tiene el tejido cutáneo para que sea un lugar bueno de absorción. Entonces, eso también es importante tener presente, las características físico-químicas del fármaco. Bueno, si ustedes lo ven, el fármaco llega al estómago, ¿cierto? Y una vez que llega principalmente en el intestino, está en el intestino porque la mayoría de los fármacos se absorben en el intestino por las vías intestinales. Son muy pocos los que se van a absorber en el estómago. Por eso que está así. ¿Sí? Pero si se absorben en el estómago, no se absorbe entero, se absorbe una parte. Porque la función del intestino es absorber. Sí, pero es que depende de las características físico-químicas, hablábamos. Entonces, los ácidos débiles, ¿en qué lugar van a estar no ionizados? Entonces, solo el fármaco no ionizado es el que se absorbe. Entonces, en el intestino prácticamente no se van a absorber porque van a estar completamente ionizados. Entonces, esos fármacos que son muy poquitos,
porque la mayoría son fármacos básicos, son los que se van a absorber por el estómago y se alcanzan a absorber completamente. No tienen por qué no absorberse, a no ser que sea un volumen muy grande. Entonces, y nunca olvidar que una vez que cruzan las paredes intestinales o los capilares intestinales, podemos tener esta circulación enterohepática, ¿cierto?, hacia el hígado, que es considerada como parte de la pérdida del fármaco, porque se metaboliza en forma, digamos, presistémica antes de llegar a la circulación completa, ¿sí? Bueno, entonces, para que este proceso de fármaco sea importante, es necesario que cruce nuestro fármaco distintas membranas, ¿cierto? Entonces tiene que tener ciertas características físico-químicas para que esto ocurra. Hay epitelios especializados en la absorción, como son las paredes intestinales. Son capas unicelulares y esto facilita que el fármaco cruce de manera más rápida, pero también hay algunos fármacos que están, por sus características lipofílicas, adecuadas para cruzar todas las capas de la piel. Y es por eso que tenemos medicamentos por vía tópica, si no, no los tendríamos, ¿sí? Eso es debido a las características del principio activo. Bueno, dependiendo del mecanismo de transporte, vamos a tener que tener presentes distintos procesos y también hay que tener presente algunos ejemplos, sobre todo en relación a qué parámetros farmacoquímicos son importantes del principio activo para que se logre esta absorción. En la difusión por membrana, el proceso va a depender del pK, del pH, si la sustancia es liposoluble y además si hay un gradiente adecuado del fármaco. Recuerden que para que el proceso ocurra, es necesario que exista una cierta concentración que nos desplace el equilibrio en el sentido de la absorción, porque es difusión simple, no hay un gasto energético. Cuando no importa la concentración que exista, cuando hay un gasto de energía, ¿sí? Ahí puede ser contragradiente sin problema. Pero para la difusión simple siempre es importante. Y los procesos de difusión simple son los más importantes desde el punto de vista de absorción de fármacos. La mayoría de los fármacos van a utilizar los mecanismos de difusión simple. ¿Se acuerdan cuáles son? La difusión simple. ¿Cuáles corresponden? ¿Cuáles están dentro de este grupo de el transporte? ¿Qué tipo de transporte? Eso era lo que yo quería que escuchar. La difusión facilitada también está dentro de este grupo de transporte. Nunca olvidar. ¿Y cuáles son las características de la difusión facilitada? Sí, hay un canal que está especializado que facilita el ingreso de este caso del fármaco. Entonces no olvidar, pero ahí no hay gasto de energía. ¿Cómo sería un fármaco que hubiera un gasto de energía? Transporte activo. Sí, pero ¿cómo sería un fármaco con transporte activo? No, es que es reconocida como molécula, es como el transporte de los iones de la bomba sodio-potasio. Es decir, en general pueden ser moléculas cargadas. Recuerden que con la carga es muy difícil que crucen las membranas. O sea, a lo mejor los fármacos con carga van a ser mucho más difíciles y eso sí hay un transporte activo para ellos. Pero el transporte, la célula lo reconoce como una molécula y lo identifica como si fuera un ion cargado y hace el transporte activo. Por la barrera hematoencefálica creo que también hay un transporte activo. Sí, pero la barrera hematoencefálica es más de iones simples nada más. La especializada, la que hay transporte activo del cel claramente definido, la vamos a ver
haber en el proceso de eliminación. Están en los riñones, principalmente las nefronas. Las nefronas tienen un sistema de transporte activo. Y ahí lo vamos a ver. Por eso no es tan importante desde el punto de vista de la absorción. Recuerden que dentro del organismo el fármaco va a ir cambiando de acuerdo al pH y el pK que va encontrando. ¿Sí? Entonces ahí va a ir cambiando sobre todo su estado de ionización. Difusión por poro, el diámetro del poro. En este caso tiene que ser moléculas bien pequeñas. Pueden ser la urea, que es bastante pequeño, y también el alcohol, por ejemplo. Podría utilizar los poros o también la misma membrana. Se usa por todos lados. Transporte activo es bien importante porque va contra gradiente, es una vía saturable. Todos usan la misma vía, no hay un transporte activo especializado para unas moléculas determinadas, sino que más que nada va por la carga. Algunos más negativos y otros más positivos, listo, nada más. No hay mucho más. Entonces aquí hay mucha competencia. Y siempre van a haber un reconocimiento de algunas moléculas endógenas y el fármaco pasa a ser como muy similar o muy parecido a esta molécula endógena y por eso es reconocida y eliminada. Principalmente este transporte activo es utilizado por sustancias fisiológicas, nutrientes, y los antibióticos podrían utilizar este tipo de mecanismos, sobre todo para la eliminación. Los pares iónicos, unión con carga contraria, en este caso el ejemplo es propanolol. Y la pinocitosis, esto es la endocitosis, ¿se acuerdan? La forma de vacuola que se encapsula las moléculas de gran tamaño y son ingresadas dentro de la membrana para cruzar. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Esto es un poquito de lo de transporte que ya lo habían visto ustedes. Entonces esto lo va a usar moléculas de gran tamaño. Hay distintos factores, ya yo les había mencionado los físico-químicos que dependen del fármaco. Es muy importante dentro de estos factores físico-químicos el coeficiente de partición. ¿Alguien se acuerda qué es lo que es el coeficiente de partición? Por aquí, Matías. ¿Se acuerda qué es lo que es? Lo que tiene que ver con una membrana y la concentración de un lado y el otro. Sí, algo así podría ser. ¿Algo con la solubilidad o no? Sí, tiene que ver con la solubilidad. Es decir, el coeficiente de partición mide si la molécula va a estar con un mayor comportamiento lipofílico o hidrofílico. Entonces el coeficiente de partición guarda relación con las concentraciones que se alcanzan en una fase oleosa o en una fase acuosa. Entonces nos va a hablar de las características lipofílicas del fármaco. Es por eso que es tan importante el coeficiente de partición de los medicamentos. Fisiológicos. El lugar de administración, sobre todo aquí, es bien importante. Va a ser muy distinto administrar un fármaco que se absorba por vía sublingual que por vía oral. La vía sublingual llega directamente a los grandes capilares y no vamos a tener efecto de primer paso. La vía intestinal sí, llega directo al hígado. Entonces, si el fármaco es reconocido como una molécula que va a tener un metabolismo de primer paso, lo va a tener, porque va a pasar por el hígado. Entonces, aquí en los fisiológicos principalmente, en lugar de administración, en los patológicos, ya hemos ido mencionando. Ustedes pueden imaginarse un individuo que tiene un síndrome de mala absorción o no. ¿Qué pasará con las personas que tienen, por ejemplo, intolerancia al gluten? ¿Saben de qué se refiere esa patología o no? En la intolerancia al gluten se produce una inflamación a nivel intestinal por la presencia del gluten, porque las personas, como no saben que son enfermas, entonces siguen consumiendo gluten. Y eso los lleva a que esa inflamación en la mucosa intestinal vaya dañando el tejido. Y eso lleva a que la superficie de absorción sea más baja.
porque el tejido cicatrizal luego de la inflamación es no funcional. Entonces, las continuas inflamaciones que van teniendo estos pacientes hace que cada vez más grande sea el daño. Por eso es que es tan importante que estos pacientes dejen de consumir el gluten. No es antojadizo. O sea, no solo porque les cae mal, sino porque les está produciendo un daño. Y ese daño es acumulativo. Entonces, todos estos pacientes pueden no absorber bien el medicamento. La superficie de absorción está más disminuida. Puede que no logremos la absorción adecuada. Y algo más simple, un paciente que tiene diarrea, tiene movimientos peristálticos muy altos, demasiado fuertes, como para mantener el medicamento el tiempo necesario para la absorción. Entonces el medicamento va a salir. ¿Sí? ¿Influyen factores genéticos en la absorción? También pueden influir. Podemos tener algún déficit enzimático que no hace cambiar un poco los pH o qué sé yo, y eso también va a alterar la concentración de fármaco que se alcanza. Entonces pueden haber múltiples factores. Pero esto se engloba más en lo que se considera iatrogénico. Iatrogénico guarda más relación con las causas genéticas, con problemas genéticos de absorción individuales, que dependen de un solo individuo que tiene esta patología. Sobre todo los iatrogénicos se consideran los déficits enzimáticos. A veces la misma metabolización de ciertas enzimas llevan a que no se puedan metabolizar bien. ¿Han escuchado hablar del polimorfismo? ¿Polimorfismo genético? Se los tiene que haber pasado algo. ¿Se acuerdan del polimorfismo, no? ¿A qué se refiere? Desde el punto de vista genético es bien difícil que todos seamos exactamente iguales. Las enzimas tienen muy buena similitud, son bastante conservadas, pero siempre hay ciertos sectores enzimáticos que pueden variar. Entonces, las variaciones entre un individuo y otro se habla de polimorfismo. Es decir, tengo enzimas que son levemente diferentes a otras. Entonces, mis citocromos pueden ser un poquito distintos. O toqué la mala suerte de tenerlo un poco diferente. ¿Ah? El P54. Sí, el P450, que es el microsoma más importante. Tiene ahí tiene un polimorfismo estándar, establecido, porque hay distintos microsomas, pero también hay variaciones dentro de esas variaciones. Tenemos el CYP1A, el CYP3A4 y dentro de eso hay subdivisiones también. Entonces, que ya se han sido establecidas y se ha determinado que ciertas poblaciones tienen, no sé, el citocromo 3A4, 2A, un poquito distinto. Y asociado, por ejemplo, a factores de raza, a factores asiáticos. Entonces, esta población tiene el problema de que es un poquito distinto, entonces no va a metabolizar bien ciertos fármacos. Y ustedes me pueden decir, pero profe, estamos viendo absorción, ¿por qué nos habla de metabolización? ¿Por qué será? Porque tanto los factores de absorción como de metabolización y distribución son un fenómeno cinético, un fenómeno continuo. La primera molécula que se vio absorbida ya está en proceso de metabolización cuando las últimas, o de eliminación cuando las últimas van a ser absorbidas. Es una cinética, es un equilibrio. Entonces, si me altero la distribución, por supuesto que se va a ver alterada la absorción. Si se me altera la eliminación, también me va a alterar la absorción, porque se empiezan a acumular el fármaco, y al acumularse el gradiente se va perdiendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si no tengo a favor del gradiente, no voy a absorber también el fármaco.
Entonces, todo el proceso debe verse como un conjunto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los factores dependientes del fármaco? El tamaño, en general, los fármacos tienen que ser moléculas pequeñas. Si tenemos moléculas muy grandes no las vamos a absorber bien. Aproximadamente unos 1000 de peso molecular, unos 1000. Más allá de eso habría problemas. La forma cristalina es bien importante. Las formas amorfas no se absorben tan bien. La complexación. ¿Se acuerdan qué es lo que es la complexación? ¿Perdón? La formación de complejos. La formación de complejos. Si el fármaco es encapsulado y forma parte de un complejo dentro del intestino, no se va a absorber. Y puede ser detectado así. O sea, tiene que tener presente que se pueden formar nuevas reacciones químicas dentro del mismo intestino. Y las bacterias también están encargadas de eso mismo. Coeficiente de partición, ya lo habíamos mencionado, bien importante. El estado de solvatación, que tan fácil se humedezca este fármaco, que tan fácil sea la disolución del fármaco, va a depender mucho del estado de solvatación que tenga. Fármacos como electrolitos fuertes o altamente ionizados van a difundir muy difícilmente dentro de la membrana. No quiere decir que no cruce nada. Puede que algo de ese fármaco sí sea absorbido, pero le va a costar, ¿sí? Entonces ustedes pueden pensar que me estoy tomando 1 gramo, 2 gramos de un medicamento y dicen que grosera la cantidad. Una gran parte de ese fármaco va a ser eliminado sin que se absorba. La dosis necesaria para producir el efecto está establecida, entonces en función de eso se prepara el comprimido. El comprimido muchas veces ya está determinado cuánto es de ese comprimido que se va a perder. ¿Sí? Y entonces basta con que lo que necesitemos como dosis dentro de nuestro organismo sea alcanzable. Con eso vale. Factores fisiológicos, el pH, el vaciamiento gástrico, ya les habíamos mencionado, el tránsito intestinal, flujo sanguíneo, bien importante. Un paciente que tiene una gastritis tiene ese estómago inflamado, y aunque el estómago no es el órgano de absorción porque no es en nuestro intestino el especializado, si tiene una gastritis tremenda, probablemente ese fármaco ya se absorba en estómago. ¿Por qué? Porque como están los capilares ahí a flor de piel, es mucho más fácil que el fármaco cruce y llegue. Está alterado el pH de la zona, ¿sí? Por este proceso inflamatorio. Entonces la irritación va a ser bien importante en ese sentido. Las interacciones fármaco-alimento. Ustedes ya lo habían escuchado, ¿verdad? Que hay fármacos que puedan producir problemas con los medicamentos. ¿Lo habían oído? Hay varios ejemplos, la leche, en el caso de algunos antibióticos como las tetraciclinas. Está el caso del pomelo, que se sabe que el jugo de pomelo también interfiere con varios medicamentos. Y así varios más. Vamos un poquito más rápido, porque si no me voy a atrasar otra vez. Bueno, la integridad de la piel es bien importante. Como abrasiones, quemaduras o zonas cruentas se van a absorber. Cuando ustedes aplican una medicación por vía tópica, hay que tener mucho cuidado con qué medicación se aplique, si está diseñada esta medicación para colocarla en piel indemne o se puede colocar cuando hay alguna herida, porque la absorción va a cambiar. Cuando hay una herida, por supuesto que se va a absorber mucho más, porque los capilares están ahí.
produce una nueva vascularización de la zona, cosa de producir esta cicatriz más rápida y que fácilmente se sane la piel cruenta. Entonces, en ese sentido, va a ser va a haber una mayor irrigación y mejor absorción, por supuesto. Lo mismo pasa en el estómago, la gastritis que ya le había mencionado, o en el intestino cuando hay algún tipo de gastroenteritis. ¿Sí? El intestino igual se puede inflamar. Entonces igual se puede irritar, igual podemos tener úlceras, por ejemplo las duodenales, son bastante comunes. Lugar del cuerpo, si es bajo, alto o muy alto. Las zonas de nuestro organismo absorben mejor o peor. Cuando se administra un fármaco que va a tener el sitio blanco en, por ejemplo, el sistema nervioso, es más largo el camino y más difícil que tiene que llegar. Tiene que cruzar la barrera hematoencefálica. Pero cuando se administra un fármaco por vía tópica, también tenemos ciertos lugares donde se va a absorber mejor o peor un fármaco. Entonces ya se imaginarán que en las manos tenemos mucho mayor cantidad de queratina, ¿cierto? Entonces si absorbemos, colocamos un medicamento en la zona con mucha queratina, no nos vamos a absorber tan bien como en otras zonas que la queratina es mucho más débil. Entonces en la zona abdominal se van a absorber mucho mejor los medicamentos que si estamos administrándolo, por ejemplo, en los brazos. ¿Sí? El estado de la piel, inflamación, cuadros que intensifican el flujo, ya lo habíamos mencionado, y las variables individuales que siempre son importantes. Siempre hay variación interindividuo. Yo les mencioné que se me olvidó quitar el volumen, ahora sí. Yo les mencioné que hay ciertos individuos que tienen características personales que hacen diferencias interindividuos. Generalmente cuando se elabora un medicamento se hace considerando a los individuos como en una pirámide de Gauss. ¿Se acuerdan lo que es la pirámide de Gauss? Este gráfico en forma de campana. Entonces se toma el centro de esta pirámide de Gauss y se dejan las dos colas por los lados. Así se agrupan los individuos desde el punto de vista estadístico. Entonces cuando se hacen las formulaciones se consideran los que están dentro del centro de la pirámide, pero puede ser que yo individualmente sea de los que están en una de las dos colas. Entonces la medicación puede ser que yo responda en forma muy exagerada a la medicación, o puede ser que yo sea de los que la medicación es muy baja la dosis para mí. Esto lo vamos a volver a revisar en las variables interindividuo, pero se los vamos adelantando. Peso corporal y la presencia de enfermedades son las variables interindividuales más importantes. Es diferente el peso corporal de un paciente que tiene una obesidad mórbida de un paciente que es normal, porque la cantidad de tejido graso que tiene ese paciente con obesidad mórbida va a hacer que toda la medicación a lo mejor se acumule en el tejido adiposo y no sea suficiente nuestra dosis disponible para lograr el efecto farmacológico. Entonces hay que analizar muy bien la medicación en este tipo de pacientes porque posiblemente hay que aumentar la dosis para ello. Entonces hay mucha medicación que es bien importante ajustar esta dosificación, sobre todo en fármacos con un estrecho margen terapéutico. ¿Cuáles son ellos? Por ejemplo, los antineoplásicos, ¿sí? En muchas ocasiones ya se está la terapia antineoplásica haciendo los cálculos para los esquemas de dosificación en superficie corporal, que va a considerar el peso y va a considerar la talla del individuo.
¿Es importante ver el peso de todos los fármacos? O sea, No. ¿es necesario calibrar? No. ¿Por qué no? De acuerdo al margen de seguridad del medicamento. Vamos a ver en la próxima clase, cuando veamos ya farmacodinamia, vamos a comprender mucho más este fenómeno. Todos los medicamentos vamos a definir un área que corresponde al margen terapéutico del medicamento, que es un área de seguridad. ¿Cuál es esta área? Desde donde comienzan los efectos tóxicos hasta donde comienzan los efectos, digamos, la concentración mínima efectiva, que es bien importante esos dos parámetros, la mínima tóxica y la mínima efectiva, porque nuestra medicación se tiene que mantener dentro de estos límites. Si nosotros nos excedemos en toxicidad, vamos a tener efectos adversos en ese individuo. Pero si nosotros nos mantenemos dentro de este rango o este índice terapéutico, vamos a tener la seguridad en la medicación. ¿Y qué es lo importante de esto? Es considerar que no importa si nos pasamos un poquito, siempre y cuando no estemos por sobre este límite de toxicidad. Entonces, ¿para qué fármaco es importante? Para los de estrecho margen terapéutico. Por ejemplo, los antibióticos como las penicilinas, yo les había adelantado que actúan directamente sobre moléculas presentes en bacterias. No están presentes en nosotros, estas moléculas, ¿sí? Entonces, al actuar sobre la pared bacteriana, que nosotros no tenemos pared, ¿qué logramos con eso? Que el margen terapéutico sea amplio. Podemos subir mucho la dosis y no nos va a pasar nada. Entonces, la dosis mínima bactericida, porque así se menciona cuando es antibiótico, es mucho más baja que la concentración de dosis que nos estamos administrando. ¿Por qué? Porque es un fármaco de mucha seguridad. Nos otorga mucha seguridad todos los derivados penicilínicos. En ese sentido no hay problema, podemos subir la dosis sin tener efectos adversos. Hay pacientes que son reactivos y por supuesto que ellos tienen contraindicado esto, pero está bien determinado por características individuales aquellos pacientes que son alérgicos a la penicilina y que no pueden administrarse. Porque en ellos, por muy baja la concentración, les va a producir igual el shock anafiláctico. Entonces, ante la primera vez que se desarrolla la patología, ya no se puede administrar nunca más el antibiótico. Pero los pacientes que no somos alérgicos a penicilina, podemos tolerar una dosis amplia. Entonces, en ellos hay un margen terapéutico amplio. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuáles son los complicados? Los de estrecho margen terapéutico. Algunos ejemplos de medicaciones con estrecho margen terapéutico, los cardiovasculares, como la digoxina, tienen un margen terapéutico muy estrecho. Hay que hacer un ajuste de dosis muy preciso en el paciente. De hecho, se aconseja que ni siquiera cambien de laboratorio. O sea, si compran de un tipo de marca, ojalá mantengan siempre la misma marca. Los que antitrombóticos también pueden ser con un estrecho margen terapéutico. Los antineoplásicos ya se los había mencionado por los efectos adversos que producen. La terapia antirretroviral también puede tener un estrecho margen terapéutico. Pero afortunadamente hay muchos medicamentos que no tienen este estrecho margen terapéutico y son mucho más seguros, entonces podemos administrarlos sin problemas. No pasamos la toxicidad. La presencia de enfermedades, la insuficiencia hepática y renal, siempre va a llevar a problemas. Un paciente que tiene insuficiencia renal, por mucho que el fármaco se metabolice por vía hepática, va a generar problemas iguales. ¿Se imaginan por qué o no? No sé, pues si yo estoy dando un fármaco que se metaboliza por vía hepática y se elimina por las heces, y si tengo una insuficiencia renal, yo les digo que igual voy a tener problemas con el fármaco
probablemente igual haya que ajustar la dosis. ¿Se imaginan por qué? Porque nunca tienen que olvidar que el fármaco no está aislado, que está en conjunto con una gran cantidad de proteínas, con una gran cantidad de nutrientes y de sustancias que también tienen que ser metabolizadas. Entonces, cuando hay una insuficiencia renal, hay tendencia a que se acumulen también otras moléculas que son también tóxicas y que necesitan metabolización por el hígado. Entonces, como son sistemas competitivos, vamos a tener competencia igual. Entonces, además, desde el punto de vista patológico, la patología siempre se denomina síndrome hepatobiliar. ¿Por qué? Porque cuando se daña el riñón, lo más probable es que comience con un daño hepático bastante rápido. Y si se daña el hígado, lo mismo, vamos a tener efectos sobre el riñón igual. ¿Sí? Porque en conjunto actúan en una forma muy interconectada. Es por eso. Entonces, siempre tener presente que hay fenómenos de biotransformación o de eliminación de fármacos que se van a ver afectados en estas patologías, y siempre que hay una insuficiencia hepática o una insuficiencia renal, se debe evaluar si hay que ajustar la dosis o no. ¿Qué seguridad tiene el fármaco en relación a su toxicidad? ¿Sí? En algunos casos no es necesario ajustar dosis, en otros sí. Depende del tipo de fármaco. Y la idiosincrasia, esto puede ser una respuesta normal o inusual, independiente de la intensidad o de la dosis. Esto habla de un origen genético. Aquí hay un ejemplo, el déficit de la enzima 6-fosfato deshidrogenasa en los eritrocitos. Esto está visto en hombres de raza negra. Ellos padecen de una anemia hemolítica bastante grave. Y el déficit de esta enzima hace que no se metabolicen bien ni la sulfa ni los AINES. Y los AINES, no, ustedes no saben, tengo que decirles, son los analgésicos no esteroidales, que son los clásicos analgésicos que ustedes compran de forma libre en farmacia: ibuprofeno, aspirina, paracetamol. Bueno, el paracetamol no está incluido directamente en los AINES y hay un problema porque no cumple todas las reglas de los AINES, pero sí también está dentro del grupo. Entonces, el Nefercil, por ejemplo, ya con marca comercial, la aspirina, todos ellos caen dentro de los AINES. Bueno, ¿qué es lo importante de todo este proceso de absorción? Determinar la velocidad de absorción del fármaco, y ella va a depender de una constante de absorción, que es una Ka, y va a limitar la velocidad con que se absorbe el fármaco. Es bien importante tenerlo presente. Cada vez que se cruza una membrana podemos determinar cierta constante. Entonces vamos a tener una constante de absorción, y cuando lleguemos a la eliminación vamos a tener la constante de eliminación, que ya la presentamos porque hablamos un poquito del clearance, ¿se acuerdan? Entonces, la vía de administración nos va a afectar esta constante de absorción. Y en las vías de administración tenemos las vías mediatas y las vías inmediatas o parenterales. En las vías mediatas, la oral, sublingual, rectal, vaginal, percutánea, conjuntival e intranasal. ¿Qué quiere decir mediatas? Que son rápidas, pero no tanto. Las inmediatas o parenterales son mucho más rápidas. ¿Sí? ¿Cuáles son las inmediatas? Las intramuscular, intravenosa, subcutánea, epidural, intraarticular, intraarterial y subdural. ¿Conocen todas o no? La subdural a lo mejor no mucho. Subdural es directamente en algún lugar de la columna vertebral. Es como cuando colocan una anestesia raquídea o cuando colocan, por ejemplo, hacen una punción lumbar. ¿Sí? La intraarticular, perdón, la intraarterial. Intraarterial, eso es directamente en una arteria grande. Puede ser la arteria subclavia o
puede ser en la aorta abdominal, pero esa medicación ya la coloca un especialista muy especializado, no la va a hacer una enfermera, ¿sí? Algunas medicaciones es importante. La de la subclavia es la que más se utiliza y es para la administración de alimentación parenteral. ¿Por qué se utiliza la intraarterial y por qué es importante? Porque en general las venas nuestras no aceptan ninguna sustancia oleosa. Entonces, cuando se administra la alimentación parenteral, en algunas ocasiones hay que administrar algunos derivados oleosos porque son parte de los nutrientes. Y para esto no sirven las vías comunes del suelo, porque se van a bloquear y van a producir un problema serio, necrosis principalmente tejido. Entonces, la única lugares que se acepta es por la vía intraarterial, que la colocan cerca del cuello, no una arteria subclavia, que es una arteria grande que va por acá. Entonces ahí le colocan un dispositivo que es como una mariposa que está lista ahí le colocan una sola vez este dispositivo, cosa de ir administrando la alimentación en forma continua hasta que da el catéter nomás. Igual se colapsa, igual se tapa después de un rato y todo, siempre hay problemas. La vía intraarticular, esa es más fácil de identificar, ¿cierto? Los deportistas sobre todo puede que hayan utilizado la vía intraarticular en alguna oportunidad. La subcutánea es bajo la piel, son con las agujas pequeñitas, muy común, por ejemplo, en los pacientes diabéticos. Bueno, a todo esto, todas estas vías de administración son bien importantes para determinar la forma farmacéutica. Es importante que la preparación del medicamento sea en base a la vía de administración que fue diseñado. Entonces, la forma farmacéutica es muy importante. Por favor, no permitan que en su casa rompan los comprimidos y están recubiertos, porque hay toda una tecnología detrás de ellos. Entonces, hay que educar a nuestra familia de que los comprimidos están diseñados en forma de recubierta, es por algo. No es al azar. Solamente los comprimidos no recubiertos son los que se pueden romper. Hay incluso comprimidos digregables ahora. Si se digregan inmediatamente, uno los coloca en la boca. Todo eso va asociado a todo un proceso de estudio detrás que lo hace la tecnología farmacéutica, también conocida como galénica, en Europa sobre todo, se dice galénica, no tecnología farmacéutica, pero se refiere a la forma farmacéutica en sí. Es todo un estudio físico-químico y de estabilidad y mucho tiempo invertido para que después rompan el comprimido. La distribución es bien importante porque tenemos que pensar en todo un proceso, que hay una circulación sistémica, que van a haber reservorios como las grasas, que tenemos unión a proteínas, hay proteínas siempre en nuestro sistema circulatorio, tenemos la albúmina y la glicoproteína ácida como los más importantes moléculas a las cuales se nos unen los fármacos. Tenemos entonces el fármaco que puede estar libre o que puede estar conjugado en la proteína. Tenemos el fármaco que puede ir a la recirculación hepática y sufrir este primer paso hepático en la vena cava. Entonces todo esto nos va a determinar que este fármaco, cuánto de esto está biodisponible, porque lo vamos a tener que llevar a nuestro órgano diana y va a depender entonces de la vascularización. ¿Sí? Es un proceso un poco enredado, pero no es tan difícil de comprender. Entonces la distribución se basa generalmente en el equilibrio. Lo que estamos buscando nosotros es que el fármaco alcance una concentración de equilibrio. Esto se refiere a que sea igual en ambos lados de la membrana y que se distribuya de forma normal en todo el organismo.
eso es lo que busca este fenómeno de distribución. Ya sabemos que no siempre ocurre. En la realidad es que tenemos nuestro fármaco distribuido según el flujo sanguíneo. Tenemos órganos que son más irrigados que otros, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestros órganos más irrigados? Sí, nuestros órganos nobles, ¿cierto? Tenemos el corazón, el hígado, cerebro, entre los más importantes. Entonces van a tener una mucho más alta irrigación sanguínea. A esto se le denomina fase rápida de distribución. Rápidamente van a recibir el fármaco. Luego tenemos una distribución un poquito más lenta, que es una fase lenta, en este caso el músculo, la piel, el tejido adiposo, la médula ósea. Recibe irrigación, pero no es tan rápida como lo va a recibir nuestros órganos nobles. Y finalmente tenemos un tercer sustrato que ya es considerado como más despreciable, lo podemos despreciar, porque la cantidad de fármaco que va a llegar o que se va a intercambiar es muy baja. Este es el diente, el hueso, el cartílago y los ligamentos. Tienen mala irrigación sanguínea. El fármaco no va a llegar con la rapidez que llega en las otras dos fases. Por eso es que la mayoría de los fármacos obedece a un modelo de dos fases, digamos, de flujo, que los vamos a denominar según distintas teorías. Hay teorías matemáticas en relación a unos momentos, digamos, temporales que se clasifican con distintos tipos de ecuaciones, pero los modelos matemáticos más fáciles de interpretar la distribución es a través de compartimentos. Entonces hablamos de un modelo monocompartimental, cuando el fármaco va a estar en su mayoría, va a formar un solo equilibrio y no hay mucha diferencia entre la velocidad con que alcanza esto y el segundo y la fase lenta. Es bastante instantáneo, entonces hablamos de un monocompartimento. Y bicompartimental es cuando se tarda esto un poquito y hay diferencias. Lo vamos a ver ahora, lo tengo en las siguientes diapos, pero esto es bien importante. La distribución del fármaco en la fase rápida en algunos minutos, en la fase lenta algunos minutos más, incluso puede ser algunas horas. La tercera fase es casi nula por la perfusión, no recibe mucha perfusión, no hay mucho intercambio. Algunos iones como el flúor se puede acumular en los huesos, pero es bastante despreciable en relación a la cantidad de medicamentos. Vamos viendo algunas cosas importantes. La fijación a proteína. Los fármacos ácidos se van a fijar a la albúmina, los fármacos básicos a la glicoproteína alfa 1 ácida. Este es un fenómeno reversible. ¿Qué quiere decir que sea reversible? Que el fármaco, una vez que va cruzando membranas, va bajando la concentración de fármaco libre, vamos liberando el fármaco de su unión a proteína. Es un fenómeno no específico, saturable. ¿Qué quiere decir esto? Que hay competencia por el sitio de unión. Distintos fármacos van a competir por unirse a estas proteínas. ¿Y cuál va a ganar? ¿Qué fármaco, si tengo dos, va a ganar? Exacto, el que sea más afín al sitio de unión. Nada más. El que tenga mayor afinidad. Por ende es saturable. Si tengo la presencia de un fármaco tranquilamente y luego administro otro, voy a tener competencia por el sitio de unión. Lo va a molestar la presencia del segundo fármaco. Entonces es bien importante considerar todo esto. Y es importante la unión a proteínas en fármacos que tienen un estrecho margen terapéutico. Ahí es donde se va a producir la diferencia. Bueno, ¿por qué es tan importante esta competencia de unión a proteínas? Se describe en esta diapositiva. Tenemos un fármaco
que se liga a la proteína en un 90% y un fármaco libre en un 10%. Si a ese equilibrio que ya estaba establecido yo le administro otro fármaco que también se une en un 90%, va a haber un nuevo equilibrio, ¿sí?, que me va a llevar a que el fármaco A, que antes estaba ligado en un 90%, ahora lo esté en un 80%. Y que mi fármaco libre, que estaba en un 10%, ahora sea en un 20%, por la presencia de este fármaco B. ¿Qué va a pasar con esto? El fármaco libre es el que ejerce el efecto terapéutico. ¿Y qué significa? Que yo de un 10% suba a un 20%. ¿Qué creen ustedes? Tengo más biodisponibilidad, tengo más fármacos en el sitio de acción y eso me puede determinar que comiencen a aparecer efectos adversos. ¿Sí? Sobre todo si tengo un estrecho margen terapéutico. Entonces, es bien importante de considerar en el caso de los efectos terapéuticos de fármacos con estrecho margen terapéutico en la unión a proteínas plasmáticas. Es decir, una persona que está tomando un acenocumarol o que está tomando una digoxina, es mejor que tome la terapia ahí separada. Es decir, si se va a tomar un analgésico, porque en general los analgésicos tienen una muy buena unión a proteína, que lo distancie por lo menos 1 hora y media, ¿cierto?, de la medicación original, cosa que ya esté ojalá todo absorbido y todo distribuido cuando recién administre el segundo medicamento, cosa de no tener interacciones. Pero lo que usualmente hacen los pacientes, y ahí es donde los farmacéuticos tienen que educar a la población, es que se toman un cóctel de medicamentos, todos juntos en la mañana para que no se le olvide ninguno. Bueno, y tampoco cumplen con los horarios de administración. ¿Todos firmaron la lista? Sabía que por acá no habían firmado. Entonces, otra vez el volumen aparente de distribución, ya lo habíamos hablado, así que lo vamos a pasar rápidamente. Pero siempre es importante tener presente porque la distribución se va a ver afectada por la unión a proteínas plasmáticas. Algunos ejemplos de distribución: el líquido corporal total es más o menos un 60% del volumen de un organismo. En este espacio va a estar disueltas las moléculas hidrosolubles pequeñas. En el líquido extracelular, como hay moléculas que les va a ser más difícil cruzar las membranas, entonces van a estar todas las moléculas hidrosolubles grandes. En la sangre, que corresponde a un 8%, van a ser estas moléculas grandes que están altamente unidas a proteínas plasmáticas. En el plasma, bastante similar a la sangre. En la grasa, todas las moléculas liposolubles se van a tender a acumular desde estos depósitos, y en el hueso solo ciertos iones. Dicho esto, vamos hacia adelante. Hay una influencia del pH en la distribución de los fármacos. Se produce un fenómeno denominado atrapamiento iónico. ¿Qué es importante dentro de este atrapamiento iónico? Que dependiendo de la carga del medicamento vamos a tener mejores lugares de absorción que otros, y eso nos lleva a que los fármacos ácidos se acumulen en ciertos lugares donde el pK es de qué tipo. Si el fármaco es ácido, un ácido débil. Recuerden que solo el fármaco no ionizado es el que cruza membrana y el que se distribuye mejor. Si le estoy diciendo que el fármaco queda retenido porque queda cargado, entonces un fármaco ácido, ¿qué pH tiene que tener? Un pH ácido, levemente ácido. Entonces el fármaco va a tender a acumularse en ese lugar. Los fármacos ácidos va a ser lo mismo.
Entonces, estos ejemplos se pueden dar en la sangre materna o en la sangre fetal, que hay ciertas diferencias ahí. Y esta es la ecuación de Henderson-Hardenbach. Sí, exacto. Y ustedes la manejan muy bien, ¿cierto? ¿Sí o no? Les encanta la química a ustedes, así que la manejan súper bien, ¿verdad? En relación a los ácidos débiles y las bases débiles y cómo es el cruce de las membranas. Siempre esto hay que tenerlo presente porque se va formando como un equilibrio, ¿verdad? Es una ecuación de equilibrio, ¿sí? En donde se ganan protones o se pierden protones, ¿o no? Y esto en función de constantes. Entonces esto lo podemos llevar matemáticamente, ¿sí? ¿O no? Entonces, de esta forma podemos explicar la influencia del pH, tanto extracelular o intracelular, en la absorción o no absorción del fármaco. Entonces va a ser importante el pH que hay a cada lado de la membrana para determinar el equilibrio de cuánto es la cantidad del fármaco, si va a estar más a un lado que al otro. Porque en el fondo lo importante aquí es que siempre se forma el equilibrio. Y si llega un tercer componente, va a tener que volverse a establecer el equilibrio nuevamente. ¿Sí? Eso es lo importante. Siempre ustedes recuerden que los fenómenos de equilibrio son los más importantes dentro desde el punto de vista fisiológico de los individuos. Entonces el organismo siempre va a tender al equilibrio. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles van a ser los factores que modifican la distribución? La velocidad de distribución, el pH y la liposolubilidad del fármaco. Bueno, la unión a proteínas plasmáticas va a ser bien importante dentro de la albúmina y las glicoproteínas para los ácidos o las bases. Entonces, los enlaces en los cuales se unen las proteínas a los fármacos pueden ser enlaces iónicos, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals o los enlaces covalentes. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál de todos esos enlaces es el más fuerte? ¿Ah? El covalente. Entonces el covalente no es la mejor unión a la proteína plasmática, porque habíamos dicho que es una unión reversible. Prácticamente las uniones no covalentes las uniones covalentes dejan no funcional a nuestra proteína transportadora, porque se mantienen unidos fuertemente y después no se pueden liberar. Entonces ese fármaco puede pasar a ser un tóxico, ¿sí? Así de complejo. Entonces, para que ustedes siempre recuerden, las uniones más comunes del fármaco van a ser enlaces iónicos, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, ¿sí? ¿Por qué? Porque son más fáciles de romper. Puentes de disulfuro también podría ser. ¿Qué es lo importante de esta unión al fármaco? Que es una unión reversible, que es saturable, que la salida del compartimento vascular va a ser que en el fondo pueda moverse este equilibrio y en el fondo se va perdiendo el fármaco de la circulación. No hay una correcta manera de difundir exactamente, esto ocurre nada más, y los fármacos siempre van a ser inactivos si están unidos. Fármaco unido a proteína no es activo. Siempre hay que recalcarlo. Otra vez el volumen, ¿por qué me queda el volumen de distribución? Nuevamente. Bueno, es bien importante tenerlo presente, por eso debe ser. Estas teorías farmacocinéticas son bien interesantes de tener presente porque son las que me pueden determinar cuánto es mi dosis necesaria para que me llegue al sitio blando. Entonces, ¿cómo yo la puedo determinar? La puedo determinar por la teoría compartimental. Hay una teoría de momentos estadísticos también que me explica cuánto puedo conseguir de la dosis. Esto se refiere a la probabilidad de que las partículas realicen los ciertos procesos. Es decir, cada vez que va a cruzar una membrana,
se calcula una probabilidad. A ustedes todavía no han tenido bioestadística, ¿verdad? Nadie. Entonces esto se hace generalmente con modelos computacionales. Ya no hacen el cálculo matemático a mano. Hay una teoría de modelos fisiológicos también, que es la que controla cuánto es lo que ingresa y cuánto es lo que sale del organismo. Esta es una teoría un poco más difícil de llevar a cabo porque hay también cierto grado de eliminación por la sudoración, por ejemplo, y para recoger cuánto es la cantidad de fármaco que se ha excretado por sudoración es bien difícil. Entonces, más que nada se puede recoger la cantidad de orina o de heces, pero nada más. Bueno, vamos a revisar un poquito de la cinética de distribución con los compartimentos farmacocinéticos, que es la teoría compartimental, que es la que más se utiliza y la que más desarrollo ha tenido. Es la que también van a ver con harto más detalle en biofarmacia, pero aquí las vamos a ver un poquito las características. Se habla de que hay un compartimento central y un compartimento periférico superficial y un compartimento periférico profundo. Esto lleva a que, de acuerdo al equilibrio que se establezca, que cuánta rapidez hay del fármaco, podamos definir que nuestro fármaco sigue un comportamiento monocompartimental, bicompartimental o tricompartimental. La mayor parte de los fármacos se agrupan entre monocompartimentales o bicompartimentales. Es decir, las concentraciones o las variaciones en la concentración se pueden explicar por este modelo matemático monocompartimental o por el modelo bicompartimental. ¿Sí? La mayoría de los fármacos. También hay un tricompartimental, o sea, nunca olvidar de esto. Depende de con cuánta rapidez se establecen los distintos equilibrios. Aquí vamos a ver desde el punto de vista matemático cómo va más o menos. La monocompartimental se considera homogéneo el organismo, se alcanza el equilibrio bastante rápido, es habitual de distintas drogas, hay varias drogas que cumplen este equilibrio, pero no son tantas, la mayoría es el modelo bicompartimental. Ahí son pocos los que se puede decir que se están generalmente en el plasma del medicamento, entonces por eso es que sigue este comportamiento monocompartimental, pero es bien difícil de que sea así. Lo vamos a ver por qué, porque hay un ingreso del fármaco, hay una distribución uniforme con un fenómeno de primer paso. ¿Se acuerdan cuáles son las ecuaciones de primer paso? Si nosotros la graficamos, ¿cómo es la ecuación de primer paso? Una línea recta. Entonces hay un ingreso, una distribución uniforme y una eliminación. En cambio, en la bicompartimental hay un ingreso, ingresa el medicamento al compartimento central, se produce eliminación, pasa al compartimento periférico y regresa al compartimento central para ser eliminado. Entonces hay dos procesos y en este caso ya no es una línea recta. Aquí tenemos la concentración plasmática, donde podemos ver este modelo monocompartimental, ¿sí? Pero la mayor parte de los fármacos responden mejor al bicompartimento. En este caso no es tan complicado el modelo, se puede utilizar, se puede determinar, se puede usar distintas ecuaciones matemáticas para poder determinar las concentraciones, determinar las dosis y los intervalos de dosis. Nos permite este modelo. Se explica con la existencia de dos compartimentos, central y periférico. En este caso hay un cambio en las concentraciones plasmáticas porque hay un proceso de eliminación asociado y el paso del medicamento a ciertos tejidos donde se va a acumular y va a regresar nuevamente al compartimento central. Entonces estas zonas vienen siendo las de baja irrigación. Entonces, eso lleva a que hay cambios en el comportamiento, hay cambios como en bifásico de las concentraciones plasmáticas. Y esto es lo que podemos ver. Ingresa el fármaco,
Comienza el proceso de eliminación, pero como que hay una detención. ¿Y esto por qué se produce? Porque vuelve o regresa el fármaco desde estos espacios periféricos de reservorio. Y luego ya solo un proceso de eliminación. Entonces, esto ya no es una recta, ¿cierto? Esto es una curva. Pero nosotros podemos encontrar la matemática adecuada para poder determinar cuántas son nuestras concentraciones. ¿A través de qué usamos aquí? Logaritmos. ¿Sí? Utilizando logaritmos podemos determinarla. Entonces, dos conceptos más importantes que a la lista de conceptos farmacocinéticos que llevábamos, hay que agregar el compartimento y el modelo compartimental, que ya hemos definido. ¿Sí? Se nos alargó en dos más la lista. Factores que van a afectar la distribución: características físico-químicas del fármaco, flujo sanguíneo, fijación a proteínas, fijación a grasa, distribución en áreas especiales, barrera hematoencefálica y barrera placentaria. Ya hemos ido hablando de casi todos. Habría que mencionar distribución a áreas especiales. Hay algunos fármacos que tienen la tendencia a fijarse a ciertas moléculas, se unen, forman complejos y ya es más difícil liberarlos de ahí. Los demás los hemos ido mencionando. Llegamos al metabolismo y lo dejaremos hasta aquí.